Pues empezamos. Bienvenidos a una nueva charla, un nuevo encuentro de Alumni Universidad de Salamanca. Soy José Luis Fuentecilla, presidente de la Junta Directiva de Alumni. Alumni reúne a todos aquellos antiguos alumnos y personas que de una manera o de otra están vinculadas a la Universidad de Salamanca y quieren seguir en contacto con su alma mater. Esta vez vamos a charlar con Ana Matilde Lidgow. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Investigadora del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de Nucleus, de la Universidad de Salamanca. Nucleus es el servicio de apoyo a la investigación en la USAL. Y Ana descubrió hace 32 años en la empresa PharmaMar en Estados Unidos la plitidepsina, que es un compuesto químico que es la base del fármaco Aplidin, del que quizá algunos hayan oído hablar en las últimas semanas. Tiene propiedades para tratar el mieloma, pero ha sido noticia en las últimas semanas porque se ha descubierto que tiene una eficacia frente al coronavirus 27,5 veces superior al antiviral Remdesivir. Antes de empezar la charla, antes de empezar la entrevista con Ana, quiero recordar que esta charla se va a grabar. Les pedimos a todos los que se incorporen que apaguen la cámara y el micrófono para evitar interferencias, y las preguntas las pueden enviar al chat que aparece, es una de las opciones que aparece para quienes no lo sepan. El chat en la parte inferior se puede activar y se pueden enviar las preguntas, a las que les daremos paso pues un poco más adelante, hacia la mitad de la charla, para que Ana las pueda ir respondiendo. Quería empezar contando algunos datos de Ana. Naciste en Santo Domingo, en la República Dominicana. Llevas 36 años en Salamanca, y lo primero que quería que me contaras era un poco primero cómo nació tu vocación. ¿Dónde estudiaste y por qué terminaste en Salamanca, viniendo a Salamanca? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, yo he sido siempre muy curiosa. Le contaba a unos niños de 10, 12 años que me preguntaron lo mismo, que qué me había movido. Yo les contaba que a mí los muñecos no me gustaban y me regalaron uno con 3 años, pero se le movía, si le movías el brazo derecho, se le movía la pierna izquierda y al revés. Y entonces yo dije, bueno, a ver a este qué le pasa. No se me ocurrió otra cosa que abrir al muñeco en canal para averiguar cuál era el mecanismo. No me preguntéis con dónde paró el muñeco, pero esa curiosidad, o cuando se estropeaba algo, no lo tiréis, que quiero ver, que quiero desmontarlo. Y yo creo que eso fundamentalmente es lo que me ha movido casi siempre, o sea, la curiosidad. Pero, por ejemplo, podías haber estudiado medicina. ¿Por qué optaste por la química, ¿no? O química orgánica. Porque el médico no descubre, por lo Mm. menos para mí no descubría. A mí lo que me gustaba era descubrir cosas. Lo otro, pues había enfermedades que curar, porque yo además tengo muchos, desde unos tíos, abuelos, tíos, primos, todos médicos. O sea, que la medicina me ha rodeado, pero no me atraía. En cambio, recuerdo que con 10 años me regalaron un pequeño laboratorio de química, hice todos los experimentos, pero no sabía qué hacer con los residuos. Entonces los eché en las plantas de mi abuela, que murieron, y de paso murió mi pequeño laboratorio de química porque desapareció y no lo volví a encontrar. O sea que... Pero eres de las personas que tenía ya una vocación muy clara desde la No, enseñanza media, digamos. no, a mí me gustaba todo. Me gustaba la biología, yo era muy forofa de Jacques Cousteau, pero mi mejor profesor en lo que sería el equivalente al bachillerato fue el de químicas. El de biología era tartaja. Los de letras no los aguantaba. Conclusión, el mejor profesor era el de químicas, pues me decidí por la química. ¿Dónde hiciste el bachillerato? En Puerto Rico. O sea, yo estudié una parte de mi enseñanza media en Italia, porque mi madre era italiana. Luego volvimos a Puerto Rico, hice tercero de BUPI, el equivalente a tercero de BUPICO en el colegio de toda la vida, y luego pues entré en la universidad, en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Hice la carrera y lo que ahora llamamos aquí máster, que allí se llamaba maestría. Cada vez usamos peor el castellano, ¿no? Tenemos Claro, esa sí. palabra y tenemos que usar la otra, la importada. Y nada, y entonces cuando se lo contaba antes a Rosa y a Soraya, ¿por qué sigues hasta el doctorado? Pues si tus padres son profesores universitarios, tampoco tienes muchas más opciones. Es decir, en tu casa el límite es el final.
es que no tienes opciones. Es o Ujú, estudias o estudias. ujú. Y ¿Y cómo? entonces, Perdona, sí, sí, sí. cuando llegó el momento de escoger dónde hacer el doctorado, pues yo, por supuesto, solicité Estados Unidos, que por cierto me aceptaron en la misma universidad del que fue premio Nobel de Química, Mm, y, pero surgió una posibilidad aquí en Salamanca con una beca de la Diputación. Y yo, sinceramente, entre irme a Estados Unidos sola, triste y acongojada, e mm, irme a un sitio donde podía pues, seguir hablando mi idioma y estar más cerca de Italia, todavía vivía mi abuela, pues no tuve dudas. ujú. ¿Cómo fue tu llegada a Salamanca? ¿Llegas a Salamanca en el año 84? 84. Ujú. Y nada, pues me acuerdo que me Era la acompañó primera vez, entiendo, que venías a Salamanca. No sé si la primera vez en A España. España, no, pero a Salamanca sí. Mm, Entonces aquí había una amiga que había estudiado en el mismo colegio que yo, que era profesora de bioquímica, Raquel Rodríguez, que falleció el año pasado por COVID. eh, y ella pues había hecho también el doctorado aquí en Salamanca en lo que era entonces química técnica. Entonces ella conocía a Julio y a Pilar, que fueron mis directores de tesis, habló con ellos, me admitieron y desde entonces. ujú. ¿En Salamanca cuánto tiempo estás? Porque luego vuelves a irte a A Estados ver, Unidos, ¿no? en Salamanca estoy los 4 años y algo, y un poquito más, porque la tesis la leí en febrero del 89. Ujú, Pero en noviembre del año anterior habían venido los de Farmamar buscando gente porque el doctor Reinhardt quería a alguien de postdoc de aquí. ujú, Entonces, que fuera de productos naturales, que no le tuviera él que enseñar determinación estructural. ujú, Entonces vinieron a entrevistarnos y de los que entrevistaron, pues me escogieron. Yo ujú. tuve que ir a Madrid y entonces hablar con Reinhardt, que vino en diciembre. Y nada. Y, ¿Quién es el doctor Reinhardt? a ver, el doctor Kenneth Reinhardt era parte de un grupo de profesores de bastantes sitios, además de norteamericanos, pues había un inglés, pero que trabaja en la Universidad de Ginebra, Mm, eh, japoneses, coreanos, israelitas, todos muy aficionados al scuba diving, es decir, al buceo. mm, Todos químicos orgánicos, todos de productos naturales. Pues una cosa llevó a la otra. mm, Existía en Florida una cosa que se llamaba la Harbor Branch y ellos hicieron la parte esta orgánica. Eso se fue un poco a la quiebra, supongo, porque la Harbor Branch era una cosa semipública, no tenía muchos fondos, las expediciones cuestan mucho dinero porque no solo es un barco y todo el equipo de buceo, ¿no? Sino que además tienes que tener un pequeño laboratorio en el barco para poder escoger lo que te vas a llevar. mm. Entonces, eso se fue un poquito a la quiebra. Entonces, José María Fernández Sousa, que había sacado la cátedra de bioquímica en la Complutense, su padre era el dueño de antibióticos. Mm. Y le dijo, no, tú te haces cargo de Antibióticos Madrid. Y en esa época y en esas generaciones, uno no le discutía al padre, ¿verdad? Decía amén y eso. Pero a él le debía gustar muchísimo la investigación y le debía gustar pues todo este tema. Y entonces cuando le surgió la oportunidad, porque estos son los dueños pues de Celtia, de Pescanova, o Mm. sea, tenían muchas cosas, pues él optó por hacerse con los compuestos que esta gente había descubierto. Y todos ellos eran como asesores científicos para él. Y Mm. así fue. Entonces, cuando ya las cosas aquí empezaron a funcionar, hicieron la primera expedición, me parece que en el año 88, en el Mediterráneo, Mm. y a raíz de ahí, pues ya, donde había que, o sea, ellos no tenían todavía montados los laboratorios en Madrid, Mm. pues había que ir a algún sitio, y el sitio de Reinhardt era el ideal. Mm. Siempre expediciones en busca de productos naturales. A ver, de Para- organismos marinos con Mm. actividad biológica. Tú no sabes lo que te vas a encontrar. Mm. Mm. Eh, pero simplemente por poner un ejemplo, los productos naturales descubiertos hasta ahora, desde de origen marino, son solo un 10% de lo que se conoce de lo terrestre. Mm. Y lo terrestre solo es un 10%
de lo que hay en el planeta. Hay que pensar que, por ejemplo, los productos naturales han sido hasta el siglo XIX la fuente de los fármacos, es decir, hasta los años 50 ese porcentaje no bajó considerablemente. Lo curioso es que en un determinado momento, con todo el desarrollo de la química orgánica y de los métodos nuevos para descubrir y determinar estructuras y nuevas rutas sintéticas, se pensó que el estudio de los productos naturales era un campo que no tenía sentido. Bueno, pues solo limitándonos a los antibióticos, la química combinatoria y la síntesis no ha dado más de lo que dan los productos naturales. Sí. Es curioso. No, sí, sí. Solo. Y en la mayor parte de los casos, con los organismos marinos, en casi todos. Los organismos marinos están parasitados por lo que antes se llamaba malamente las algas verde-azules, que son cianobacterias. Y todo el mundo sabe que las bacterias son unos laboratorios químicos impresionantes. Ya no solo desde el punto de vista de la estructura, sino en condiciones que uno no se imagina, pues son capaces de sintetizar, ¿no? Y eso es inigualable, por mucho que lo queramos igualar, es imposible. Antes de continuar, quería recordar a los que nos están siguiendo, saludarles a los que se hayan incorporado cuando la charla ya estaba empezada, que deben desactivar el micrófono y su cámara y la cámara de su ordenador para no interferir en la grabación. Recordamos, esto se está grabando y posteriormente lo subiremos a la web de Alumni Universidad de Salamanca. Quería que me contaras pues, cómo llegaste a la plitidepsina. Creo que nos tienes preparada una presentación. Sí, bueno, yo tenía una presentación un poquito más larga. Lo primero es que yo, esto sí, más o menos... Antes de entrar en esto, era que me contaras un poco qué investigaciones desarrolláis. Ahora estás en el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad de Salamanca. ¿Qué es lo que hacéis exactamente allí? Bueno, ahora se hace síntesis de compuestos que tienen propiedades biológicas, pero muchos de ellos a partir del producto mayoritario de lo que se ha aislado de plantas. Uno de los últimos trabajos, concretamente, son de compuestos aislados de una esponja y se ha hecho a partir de un producto natural de origen terrestre que tiene unas ventajas, es decir, que los centros con la estereoquímica adecuada ya existen, con lo cual si tú tienes la posibilidad de obtener en grandes cantidades esa parte de la molécula, que es bastante complicada porque tienes que ir sintetizando con una determinada estereoquímica, pues adelantas mucho, ¿no? Luego continuaremos, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado, por ejemplo, con una de las primeras cosas con las que yo me encontré cuando vine, que fue la síntesis del Ambrox. El Ambrox es una cosa que se utiliza en perfumería para fijar el perfume, porque si no, te gastas un pastón comprándote un perfume y no te dura ni medio segundo. Bueno, pues eso en nuestro laboratorio lo hizo un doctorando, Ángel Montaña, a partir de un producto natural de una planta. Y hasta ese momento la mayor parte del Ambrox se obtenía del ámbar gris, que es lo que creo que ha salido hace poco en la prensa, que se han encontrado un cachalote muerto, unos pescadores, y se han forrado por la cantidad de ámbar gris que había en el cachalote. Pues eso. O sea, que no solo es los fármacos, da pie para muchos tipos de compuestos, ¿no? Antes nos recordabas, no me he quedado con la cifra, decías de los fármacos, la cantidad que procede de organismos naturales y la que procede de... No, lo descubierto. Bueno, a finales del siglo XIX el 100%. Y en los años 50 eso bajó a un 40%. Muchos son de síntesis ahora, pero por ejemplo para las arritmias cardíacas se utiliza la digitoxina que se saca de una planta. A ver si la encuentro. Y se sigue sacando de una planta. Es decir, la síntesis no ha sustituido al producto natural. En otros casos sí, como puede ser la morfina o puede ser la aspirina, por sin ir más lejos, ¿no? Luego hay curiosidades, ¿no? El paracetamol sale de un error. Para quitarte los problemas de la aspirina, surge el paracetamol.
Pues eso pasa mucho en ciencias, ¿no? Ujú. Y por eso, una de las cosas, por ejemplo, que decía Herbert C. Brown en su lección magistral, es que hay cosas que son imponderables en la ciencia y es la casualidad. Él contaba que en la Segunda Guerra Mundial, estando en Chicago, ellos hicieron una reacción con una bala de hidrógeno oxidada, vieja y tal. Y la reacción salió. Pidieron una nueva que no tenía óxido de hierro y la reacción no salió. Si hubiese sido al revés, jamás hubiese descubierto la hidrogenación que descubrió. Ujú. Y eso Un poco es casualidad. sí, Y eso pasa muchísimas veces, ¿no? la serendipia, ¿no? Exactamente. También otro... Que hemos titulado esta charla desde las pequeñas bellotas a los grandes robles, ¿no? Vale. Y quería continuar por la presentación que nos ibas a hacer, que entiendo que era contarnos un poco cómo llegaste a la plitidepsina. Sí, bueno, el título es un honor a esta tierra, lo primero. Aquí hay mucha encina, mucho roble y mucha bellota. Lo segundo que creo que es lo que de alguna manera muestra lo que es la investigación básica respecto de la investigación aplicada. Es decir, la investigación básica es lo pequeño, lo insignificante, y la investigación aplicada es lo grande, lo importante, ¿no? Pero sin lo pequeño e insignificante, lo grande e importante no existiría. Y eso es fundamental. Y yo creo que el título de la lección magistral de Herbert C. Brown tampoco es su original. Yo no soy, vamos, no sería honesta si dijese que es mía. Yo lo tomé de su charla, pero a su vez él lo tomó de un poema del siglo XVIII de un poeta americano escrito para que lo declamara un niño pequeño. La traducción libre de una parte del poema es: los ríos grandes nacen de pequeños manantiales, los grandes robles de pequeñas bellotas. Y aunque ahora soy pequeño y joven, de juicio endeble y lengua débil, todos los grandes eruditos, sin embargo, aprendieron a leer igual que yo. Y eso es quizás lo que se nos olvida. Es decir, yo no sé si tiene mucha culpa la prensa o solo los que deciden a quién dar el dinero. Es decir, si tú no financias la investigación básica, nunca tendrás una buena investigación aplicada. Yo recuerdo, porque me puedo acordar de aquello, cuando la crisis del petróleo del año 76, Estados Unidos cortó fondos a la investigación. Pero el gobierno federal no cortó los fondos de la investigación básica, cortó los fondos de la investigación aplicada. Y cuando le preguntaron al de la National Science Foundation por qué, dice: la investigación aplicada siempre encuentra dinero porque las grandes compañías siempre los financiarán porque tienen gente que les sale mucho más barata para obtener lo que quieren. Dice: la básica nunca va a encontrar la financiación a menos que el gobierno la financie. Y eso es lo fundamental. Eso es así en todas partes, no hay Eso es discusión. así, entonces no hay discusión. Si no es Es el decir, dinero público, no hay investigación. Sin dinero público no hay investigación básica. exactamente. Y andando el tiempo, si no hay investigación básica, pues no hay investigación aplicada, porque es verdad que el estudio que ha hecho García Sastre es muy bueno. Que conste que los efectos se conocían ya desde la primera patente, en el 89. El problema es que, obviamente, si yo soy Farmamar y tengo que sacar dinero de lo que he invertido, me voy hacia lo anticancerígeno, antitumoral. ¿Por qué? Porque tengo más probabilidades. Hace 30 años lo antiviral a la gente no le importaba. Te importa ahora que hay un virus que está matando. Entonces, cuando se hicieron las primeras pruebas, era activo frente al herpes simplex, era activo frente al virus de la estomatitis, pero ahí se quedaron. O sea, lo que sí se sabía era que era mucho más activo y mucho menos tóxico que otros compuestos similares. Nos ibas a contar un poco cómo, no sé cuánto ha ¿Cómo quedado de la llegamos? presentación, cómo llegamos a esto, ¿no? Vale. Bueno, cuando yo me fui a Farmamar, cuando Farmamar me contrató para irme a Estados Unidos, yo me fui un 4 de marzo, que no me olvidaré nunca el día del santo, porque el que me lo dijo me dijo: San Casimiro y no veo.
Y llegué con la última tormenta de nieve. Yo llegué a Nueva York, que llovía a mares, y a la mañana siguiente nevaba y había 1,5 metros de nieve. Mi avión para Urbana salía a las 9 de la mañana, llegué a las 9 de la noche. Y claro, me bajé del avión y no veía nada más que nieve. Y dije, madre mía, yo no soy friolera, digo, pero el frío que voy a pasar aquí no lo sabe ni Dios. Bueno, entonces a mí el doctor Reinhardt me fue a buscar, me llevó a su casa a cenar y me dijo, bueno, esta noche pasas la noche en el hotel de la universidad, mañana te dan las llaves de tu apartamento. Dice, tienes 2 días para acomodarte. Claro, yo llegué un viernes, dice, el lunes al laboratorio a trabajar. Entonces yo le dije, bueno, yo traigo los extractos. O sea, yo venía con una carta, con tal, yo traía los extractos. Y dices, vale, pues entonces él se los llevó y nada, y al lunes cuando empecé a trabajar me dio 2 extractos, el del Aplidium albicans y el del Pseudodistoma crucigaster. Entonces yo dije, qué cosa más rara. Una cosa que se llama Aplidium albicans, es decir, que es blanco, tiene un extracto verde. Esto es muy raro. Si queréis os enseño la foto. Esto es el Aplidium albicans. O sea, es blanco. Es imposible que una cosa blanca te dé un extracto color verde. Entonces yo se lo dije a Reinhardt, dice, bueno, pues no sé, pues tal. Bueno. Hay una teoría y es que sobre todo en los invertebrados marinos están parasitados por cianobacterias, desde la etapa larval. Claro, cuando el organismo es grande, pues el 90% es agua y sal, y la cianobacteria no se ve. Pero cuando tú lo concentras, pues esa cianobacteria que no ves, cuando quitas toda el agua, toda la sal, pues le da color, y es lo que pasó. Bueno, pues yo aquí nosotros hacíamos la determinación estructural aislando los compuestos sin más, porque aquí no tenemos lo que hay en muchos sitios en Estados Unidos, que es un pequeño laboratorio de screening que guía tu trabajo. En Estados Unidos, pues tú tienes estos extractos, haces pruebas de bioactividades y te quedas con la parte que es activa. Aquí lo estudiamos todo y cuando los tenemos aislados y determinados los probamos, porque no tenemos ese laboratorio en propio. Reinhardt tenía su propio doctor en biología que le hacía las pruebas. O sea, pero cuando dices aquí no tenemos, ¿te refieres a aquella época o seguimos sin tenerlo ahora? Vamos, te los hacen en otros departamentos, pero no la tienes en tu departamento como una parte fundamental que guíe tu investigación. Mientras que allí, o sea, yo es que tenía que cruzar el pasillo y le daba la muestra al doctor Wilson que me hacía las pruebas y a las 72 horas tenía los resultados. Eso aquí no lo tenemos. O sea, él era una persona, un doctor contratado y se dedicaba única y exclusivamente a hacer los primeros ensayos in vitro que servían para guiar la investigación. Bueno, pues el chico japonés que trabajaba en el mismo laboratorio que yo trabajaba con un organismo marino del Caribe que se llama Tridemnum solidum, del que se habían sacado las dideminas. Pues la plitidexina es el mismo tipo de compuesto. Claro, lo primero que sospechas es a que haya habido una contaminación. Y entonces, como el extracto se había partido en 2, una parte se había guardado y la otra tal, entonces, hablando con Reinhardt, pues dijo, pues nada, te vas al laboratorio de Lois, que era la que pasaba a máquina todos los resultados, dice, y vuelves a hacer lo mismo allí, sabiendo que allí no hay trididemno. Dieron los mismos resultados, se juntaron y nada. Y entonces Reinhardt era experto sobre todo en masas, en espectrometría de masas. Entonces, mirando los espectros de masas, dijo, es que tienen el mismo patrón de ruptura. La única diferencia es que al tuyo le faltan 2 hidrógenos, que no es nada. Y porque la diferencia fundamental está en que el compuesto al que se parecía tiene un ácido láctico y el mío tiene un ácido pirúvico. La diferencia entre los dos es que uno tiene un HOH y el otro tiene un doble enlace O. O sea, uno es una metilcetona y el otro es un hidroxilo. Entonces, claro, lo más importante es que era muy activo y sobre todo que era poco tóxico. Y eso dentro de
de la guía de la actividad es muy importante, porque en la toxicidad se refiere a las células sanas. Algo que no es tóxico, pues es muy importante por eso, ¿no? Y no lo tienes que repetir, es decir, tú haces las líneas tumorales y la toxicidad es la misma, es decir, las células que se usan son las mismas células sanas para determinar la toxicidad, por lo menos a aquel nivel, ¿no? Y la toxicidad te vale ya sea antitumoral, antiviral, antibacteriano, inmunosupresor o lo que quieras. ¿Qué pasa? Que yo creo, esto es una opinión personal, y si me oye José María Fernández Sousa me dice a lo mejor que no. Yo creo que tenían miedo de que la Universidad de Illinois se hiciera con este compuesto también, puesto que ellos tenían una patente de todas las dideminas aisladas hasta el momento. Conclusión, yo me fui para 2 años y volví a los 9 meses. Entonces, el compuesto, entonces yo me incorporé a trabajar en enero del 90 a Farmamar, luego en un determinado momento... Pero el compuesto es por... en fin, no sé si yo me he perdido un poco. Tú ves que el extracto ese, que debería ser blanco, vale. aparece verde. ¿Cómo llegas a...? Bueno, hay descubrimiento? mucha parte que a la gente no le gusta demasiado, mucha cromatografía, mucho análisis en cromatografía de capa fina, y sobre todo te guía la actividad. Es decir, yo aquí hacía una cromatografía o hacía una columna, aislaba fracciones y seguía purificando. Allí tú aíslas las fracciones, determinas la actividad y sigues con la que es activa. Pero es lo mismo, es decir, el protocolo de aislamiento es el mismo. Sí. Entonces, lo curioso es que yo aislaba 2 cosas en realidad, que podía separar, porque en cromatografía de alta presión se separan, una sale a los 11 minutos y la otra a los 14. Lo curioso es que cuando las vuelves a inyectar, vuelves a obtener las mismas 2. Es decir, el compuesto existe fundamentalmente en equilibrio entre 2 conformaciones mayoritarias. Luego, con el tiempo se ha descubierto que en realidad son 4, pero bueno, pero son muy similares. Muchos aducen que la baja toxicidad se debe al hecho de que existe en distintas conformaciones. Entonces, yo no lo sé, pero bueno, vuelvo a compartir pantalla. Vale, las dideminas tienen esta estructura, es un macrociclo, que es un depsipéptido, es decir, que hay algunos de los enlaces peptídicos que han sido sustituidos por enlace éster. Todos tienen el mismo macrociclo, del cual cuelga una N-metil-leucina. Y junto al nitrógeno aquí aparece una R. Vale. Las aisladas hasta 1989 eran estas que aparecen aquí. La A, que no es prácticamente activa, la B, que tiene una L-prolina y un L-láctico, y las otras. Vale. Bueno, pues la diferencia fundamental entre la mía y la anterior es esto de aquí. Este OH pasa a ser un doble enlace O. Y eso hace que el compuesto exista en disolución en forma de 4 conformeros, donde la mayoría son estos 2. Y probablemente estos 2 yo no los vi en su momento. Lo que pasa es que cuando yo vuelvo a España, pues se ponen en contacto con el profesor Ernest Giral, que hacía síntesis de péptidos en Barcelona. Y ellos hacen aquí en España la primera síntesis. En Estados Unidos se había hecho una semisíntesis, es decir, como había mucha didemina A y solo la única diferencia es la cadenita esa lateral, pues se construye la cadenita lateral y luego por una reacción química de acoplamiento entre el nitrógeno y el carbonilo, pues el carboxilo, pues se forma la nueva cadena lateral. ¿Por qué? Porque se necesitaba mucha más cantidad para hacer las pruebas. En su día se hicieron en la Universidad de Buffalo, en Nueva York, y claro, pero luego una vez que yo me volví con mis 6 miligramos de didemina, yo no la llamaba plitidepsina, yo la llamé como existía un compuesto natural anterior
y este había perdido 2 hidrógenos, yo la llamé deshidrodidemina B. Y para abreviar, con los acrónimos nos gustan mucho, DDB. Yo el nombre de plitidepsina no sé de dónde sale, la verdad. Luego la depsina debe ser porque es un depsipéptido. Pero lo del pliti no tengo ni idea. Lo que sí sé es que el aplidín sale del nombre del organismo, de aplidium. Pero es curioso que solo del Aplidium albicans se obtiene una didemina. Los aplidium eran conocidos por otro tipo de compuestos. A partir del descubrimiento, ¿no? o la caracterización de este compuesto, ¿cómo eso se va convirtiendo? ¿Cuál es el proceso hasta que se convierte en aplidín, en el medicamento? A ver, esto pasa unos cuantos fases de pruebas in vitro y luego pasa a la famosa fase 2 clínica, que es cuando se empieza a probar en seres humanos. Esto se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Corea y se ha hecho en Australia. Y en los 3 sitios es comercial. Pasa a la fase clínica, luego pasa a la otra, a la última, y la fase 4 es ya cuando sale, es eso que hacían antes los representantes, que le llevaban a un médico un medicamento para que lo probara. Esa es la fase 4, o sea, pero si tú superas la fase 3, pues normalmente el compuesto se puede comercializar. Entonces, en Europa no se ha admitido porque en España no se ha admitido. Y yo creo que la Agencia Europea del Medicamento funciona un poco así, es decir, tú tienes que tener el visto bueno de tu país para que también te lo dé la Agencia Europea. ¿Cuáles son los usos del medicamento más comunes? Es para el mieloma múltiple, también me parece que para algún tipo de leucemia, de otro tipo, que no sea la del mieloma múltiple. Desde luego es un antiviral, es un antibacteriano y es un inmunosupresor. Quizás lo más importante, al revés que otros antivirales, es que no ataca directamente al virus. Yo a los niños de 14 años a los que lo expliqué, digo, tú imagínate que tu casa eres tú, pero tienes un portal. El virus entra al portal, pero para llegar hasta ti tiene que pasar la puerta de tu casa. Bueno, pues eso el coronavirus no lo hace porque la plitidepsina lo que hace es unirse a la proteína humana, que evita que el virus entre en la célula y por lo tanto evita que se pueda multiplicar. Si no se puede multiplicar, el virus no es un ser vivo y se muere. Lo que me gustaría que me explicaras es, descubrís esto, pero ya estáis pensando en que tenía un uso o podría tener una aplicación en un determinado ámbito o no, porque claro, estamos hablando de mieloma, estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de muchas cosas. A ver, PharmaMar nació para buscar compuestos activos en el mar, ¿vale? Entonces, toda su inversión desde el punto de vista económico en productos naturales de origen marino con actividad biológica va dirigida a encontrar algo que en algún momento económicamente te sea rentable. O sea, eso es lógico, porque nadie tira el dinero porque sí, es decir, porque no. O sea, entonces esto les ha dado en muchos sitios bastante, o sea, y ahora pues han subido creo que muchísimo las acciones y todas estas cosas. Yo me alegro porque yo creo que hay poca empresa cuyo motivo sea buscar compuestos de origen marino o incluso podría dedicarse también a la parte terrestre, es decir, guiada por la actividad, es decir, utilizar esa naturaleza pero sin explotarla. Ellos han intentado hacer cultivos para obtener por lo menos el macrociclo. No sé, porque yo me desligué de ellos en el año 91 y claro, aparte de firmar la patente no he hecho nada más con ellos, ¿no? Pero creo que sería muy interesante que quienes están en los sitios de poder se dieran cuenta que el tener en tu casa a alguien que ha sido capaz de invertir mucho tiempo
y mucho dinero para conseguir un compuesto que hoy por hoy es útil desde el punto de vista antitumoral, pero que puede ser incluso más útil en este momento, o sea, yo creo que no deberían poner pegas. O sea, deja que hagan las pruebas. Oye, es que puede ser una solución, pero si pones pegas porque políticamente no te interesa, pues yo es que no lo puedo entender. O sea, como no lo puedo entender, lo digo. ¿De qué año estamos hablando? Desde el año 89. 89 es cuando... Se descubre el compuesto y se sabe cuáles son sus propiedades. Sí. La primera patente... Y ya en ese momento, al conocer sus propiedades, pensáis en una aplicación... No sé. Lo lógico es seguir la línea antitumoral porque es la que económicamente puede ser rentable a corto plazo. Hace 30 años nadie se molestaba por los virus. Las pupas de la boca, del herpes... Pues mira, esto vale para las pupas que salen de la boca. A nadie le preocupaba, ya se pasará, ¿no? Pero hoy por hoy el coronavirus nos tiene un poquito agobiados a todos, ¿no? Sí, sí. Más o menos lo que te preguntaba, veo aquí una pregunta de Mercedes Arévalo, que es eso, quisiera saber cuáles fueron las primeras aplicaciones de la plitidepsina y desde qué año. A ver, yo exactamente creo que la aprobaron en el 2007. Porque lleva, o sea, todo, o sea, esto de las vacunas, por ejemplo, tan rápido es raro porque no es tan fácil. Se requieren unos resultados concretos, primero in vitro, luego in vivo. Pero la patente, puesto que tenía posibilidades, se ha ido renovando cada cierto tiempo, porque las patentes no son eternas, ¿no? Y ellos han ido renovando la patente varios años. ¿Por qué la han probado? Porque una de las primeras cosas que se ha hecho con el coronavirus es todos aquellos compuestos de los cuales se conocía sus propiedades antivirales, se han probado. No es el único. Con el primero que se probó fue con el que se usa para el virus del ébola. Luego se ha probado con el remdesivir y se ha probado con otros. Es decir, no es ilógico. Es decir, yo tengo antivirales, los pruebo y si funcionan, como ya tengo el medicamento aprobado como antiviral, es mucho más fácil seguir adelante. Eso es fundamental, ¿no? Pero claro, la base de datos de medicamentos con propiedades antivirales y con todo tipo de actividades es muy amplia. Entonces, ¿cuál era la ventaja que tenía? Bueno, entre otras cosas, Glenn Fairclough, que es uno que trabaja en PharmaMar en Estados Unidos, estuvo muy ligado a la determinación, a la parte biológica de las pruebas de la plitidepsina. Y vive en la misma zona donde vive García Sastre. Entonces, yo me imagino que sabiendo que el compuesto estaba comercialmente disponible, pues es otro, y sabiendo que es antiviral, pues lo pruebo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que es casi 30 veces más activo que el remdesivir y sobre todo y fundamentalmente, que es de lo que la gente habla muy poco, mucho menos tóxico. Eso significa que la cantidad que tienes que utilizar es mucho menor. Esto es lo que se ha probado en el estudio de este año, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Pero lo que decía, rebobinando un poco, antes de llegar al coronavirus, ¿cuál fue la primera aplicación de la plitidepsina? Se siguieron los estudios. Bueno, lo primero es se contrató, vamos, los servicios del grupo de Ernest Giral en Barcelona para la síntesis, porque necesitas mucha cantidad de muestra para hacer pruebas. Entonces, los 6 miligramos naturales los guardábamos como oro en paño porque eran para comparar la sintética con la natural. Y una vez que se obtuvo cantidad suficiente, se empezaron a hacer todas las pruebas. Fase 1, fase 2, in vitro, luego ya se pasa a la fase 1, fase 2, fase 3 clínica, pero son muchos años, o sea, hay muchas pruebas. Esto que comentabas ahora, dices, cuesta mucho obtener la cantidad suficiente. No te he entendido bien, ¿a partir del producto natural? O... Producto natural es lo que hay, porque, bueno, es que un organismo marino, como te dije antes, es un 90% de agua y sal. O sea, lo que hay de sustancia
que no sea agua y sal, es muy Mm. poquito. Esto en el Claro que Aplidicum el Aplidium albicans, albicans, ¿no? O el Aplidium, eso, el Aplidium el albicans. Aplidium albicans es una bolita así muy mona, blanca, y cuando le quitas el agua y le quitas la sal, ¿De qué tamaño? Porque así, como una pelota, y esto lo encontramos en el mar. cerca de Ibiza. Ujú. Si nos Eh, bañamos en la playa o no, hay que bucear no, y... hay que bucear porque los tunicados se anclan a los corales casi siempre, Ujú. ¿eh? Pero porque son invertebrados marinos, o sea, no tienen, Sí. necesitan algún apoyo. Tienen médula espinal, pero no tienen columna vertebral. Ujú. Ujú. Entonces, claro, del mar es complicado sacarlo, Ujú. porque no puedes, o sea, la cantidad que necesitas. No sé, me parece que el Aplidin se vende en O sea, el mar en 2 este... miligramos, 2 miligramos, o sea, 2 miligramos, era un tercio de lo que yo saqué de Mm. un cacharro de 1 kilo. O sea, Ujú. Qué barbaridad. Eh, lo que quiero decir que en este caso el mar nos está sirviendo como, no sé, como ver un poco el laboratorio experimental de la naturaleza en el que inspirarnos para luego sintetizar pues este sí, tipo de pero es sustancias. que la naturaleza eso lo hace con todo, Ujú. ¿eh? Con la aspirina, con la penicilina, con la morfina. Ujú. Mira, la morfina es uno de los casos muy curiosos. La morfina es una cosa rígida, y sin embargo se une al mismo receptor que los péptidos opioides endógenos, es decir, nuestro organismo cuando tiene dolor produce unos peptidillos que se enganchan como una llave en una cerradura, y eliminan ese dolor. Y por eso se llaman péptidos opioides. Pues la morfina se une al mismo receptor. Ujú. Eso significa que la forma activa del péptido imita la estructura rígida de la morfina. Pues eso nos pasa con muchísimos productos naturales. Cuando tú haces determinación estructural, si tienes un cristal, dices, qué bien, porque le puedo hacer unos rayos X y ya sé la estructura y no me equivoco. ¿Qué pasa? Que normalmente los compuestos en disolución no necesariamente son igual a su estructura cristalina. Ujú. Entonces, Perdón. yo creo que simplemente la parte económica fue la que guió lo de Farmamar Ujú. en la línea antitumoral. Aparte de que siempre un antitumoral tiene más aceptación en la sociedad que un antiviral. ¿Qué piensas cuando oyes el debate sobre deben, entre comillas, nacionalizarse o liberarse las patentes de ciertas, en este caso, vacunas o de otros medicamentos cuando estamos en medio de una crisis pandémica global como esta? Hombre, yo soy partidaria, yo soy como Parte Arroyo, el colombiano, que Mm. cuando descubrió la de la malaria dijo que solo se la iba a dar si se la daban gratis a los países pobres. Mm. Pues creo que esto es un problema global que hemos provocado nosotros cargándonos el hábitat de muchos animales, y normalmente quienes se cargan los hábitats de los animales suelen ser las grandes compañías que buscan forrarse, que buscan beneficios. Pues porque no se se forren un poquito menos con esto, Ujú. pues tampoco les va a pasar nada. ¿Y no crees que, voy al argumento de las farmacéuticas en este caso, que eso desincentivaría la investigación aplicada al menos No creo, de nuevos productos? no creo, porque no creo que hayamos dejado de tomar aspirinas después de que la patente se haya caducado y que tengamos genéricos. Si al final todos necesitamos de las farmacéuticas y las farmacéuticas de los químicos. Ujú. Eh, lo que nos tenemos que convencer es que todos nos necesitamos a todos. A lo mejor no gratis, pero tampoco los precios que tienen, por ejemplo, los medicamentos para evitar el rechazo en un trasplante. Que o te lo paga el Sistema Nacional de Salud o no lo pagas. Ujú. Es decir, tú tendrás que llegar a un compromiso, porque no todo es... Yo en esto soy como lo que diría Romano Prodi. Romano Prodi fue comisario europeo, ¿verdad? Y al principio de la pandemia nos tuvimos que aguantar al señor holandés
dándonos lecciones morales y éticas a los países del sur de Europa. Y Romano Prodi le contestó, mire usted, si nos morimos, si desaparecemos, ¿a quién le va a vender usted sus tulipanes? Porque claro, si tú vives de vender tulipanes, pues si nadie te va a comprar los tulipanes, que no crean que sean los 10 o 12 millones de holandeses que haya, pues no vas a sobrevivir tampoco tú. Y mientras no nos demos cuenta de eso, pues difícilmente vamos a mejorar este mundo en el que vivimos. Pues muchas gracias, Ana Lithgow, por darnos algo de tu tiempo para participar en esta charla de Alumni Universidad de Salamanca. Gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo ahora en directo. Como comentaba al principio, esta charla la subiremos para quien no la haya podido ver entera o la quiera compartir. La subiremos a la web de Alumni Universidad de Salamanca. Y desde aquí pues, os emplazamos a futuras charlas, al programa Quod Natura, que esta noche emitimos también desde Alumni Universidad de Salamanca, y a otros encuentros en esta nueva comunidad virtual. Estamos aprovechando la pandemia para crecer en la parte digital y virtual al menos, y conectar a los alumnos, a los antiguos alumnos, a los profesores y a todos aquellos que aman la Universidad de Salamanca, de España, de Salamanca, de Europa, de América y allá donde estén, que hay muchos y lo sabemos por todas partes del mundo. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego, gracias a todos.